Muy bien. Ahora sí, ¿quién me puede decir qué son los lípidos? ¿Y serán realmente importantes en nuestro cuerpo? Carbohidratos, doctor. Es una Los derivación de los lípidos son carbohidratos, ¿sí? biomoléculas. Ya. Vamos a decir de que los lípidos son un conjunto muy heterogéneo de biomoléculas orgánicas. Es decir, de que va a estar compuesto ¿por qué? Por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y en algunos casos también pueden estar constituidos por lo que es el fósforo y el nitrógeno. Estos lípidos van a presentar una característica muy particular, la cual es que son insolubles en agua, pero estos sí se van a poder disolver en lo que son los disolventes orgánicos apolares, como por ejemplo la acetona, el cloroformo, el benceno, ¿ya? Y el mismo alcohol va a poder disolver lo que son algunas grasas. Y también podemos indicar de que estos elementos presentan un brillo característico y son untuosos al tacto. Y es verdad eso, ¿verdad? Cuando nosotros entramos a la cocina y queremos fritar un huevo, agarramos el mango del sartén que estaba con un poquito de grasa, nos fijamos nuestra mano y ese rato ya está impregnado todo y no nos damos cuenta. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces, vamos a volver a repetir eso, ¿no? De que estos elementos no se van a disolver en agua y muchos de ellos van a llegar a formar más bien micelas. ¿Qué son micelas? Son pequeñas partículas que van a estar esparcidas por uno y otro lado. Se pueden disolver, ya habíamos dicho, en compuestos orgánicos. Las funciones que van a presentar estos elementos en lo que son los seres vivos, en todos los seres vivos, muchachos, porque todos los seres vivos tenemos lo que son estos elementos, lo que son los ácidos grasos. Primero, se indica de que van a ser una fuente de energía y reserva energética, que van a ser intercambiables con los sacáridos. Es decir, de que nuestro cuerpo no solamente va a llegar a consumir lo que es la glucosa para el metabolismo, sino que va a intercambiar, va a agarrar un poquito de glucosa, un poquito de grasa, otro poquito de glucosa, otro poquito de grasa. ¿Para qué? Para llegar a formar energía. El cuerpo no puede consumir toda la grasa de nuestro cuerpo para poder obtener energía. Lindo sería de que sí, el cuerpo consuma solamente la grasa. Así no existirían personas obesas o robustas o con exceso de lo que es el tejido adiposo. Pero el cuerpo no utiliza lo que son estos elementos. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que no utiliza directamente las grasas? ¿Nadie? Bueno, el cuerpo no va a utilizar las grasas directamente porque tendría, tendría directamente que relacionarse con algunas patologías. ¿Por qué? El cuerpo va a absorber y va a generar energía a partir de lo que van a ser los ácidos grasos. Pero cuando existe una degradación masiva o de una gran cantidad de ácidos grasos en nuestro cuerpo, estos ácidos grasos van a llegar a formar lo que son otro tipo de compuestos llamados cetonas. ¿Ya? Estas cetonas, cuando se producen en gran cantidad, van a formar lo que son los famosos cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos van a alterar lo que es el pH del medio interno, ya de nuestro cuerpo, produciendo lo que es una acidez o una cetoacidosis. Esta patología, por lo general, se ve en los pacientes diabéticos, ¿ya? Entonces, por eso el cuerpo no va a agarrar o no va a metabolizar toda la grasa, porque perjudicaría al metabolismo interno. Por eso prefiere manejar lo que es la glucosa o el azúcar para poder obtener lo que es la energía. Sabemos muy bien de que sí, las grasas son una fuente rica de energía,
5 gramos de glucosa va a llegar a generar, por decir, 50 ATPs, pero 5 gramos de los ácidos grasos o de las grasas van a llegar a generar 5000 ATPs. ¿Cuál nos conviene? La grasa, pero tiene su contra, que no podemos llegar a utilizar. ¿Por qué? Porque va a alterar lo que es el pH y también va a alterar lo que va a ser el metabolismo interno. Van a tener o van a cumplir una función estructural, es decir, van a ayudar a crear estructuras en forma de bicapas lipídicas, que estas van a estar presentes en las membranas celulares. ¿Qué quiere decir eso? Lo vamos a poner con un ejemplo. Cuando nosotros preparamos masa para la torta, y si lo ponemos directamente a la charola, a la masa, sin haber enmantecado, ¿qué va a pasar con esa masa? Se va a pegar a los bordes y no va a desmoldar bien. Al tratar de sacar, se va a romper la masa, ¿verdad? Vamos a romperlo todo, entonces no sale. Pero si nosotros enmantecamos el molde, vamos a tener toda la masa intacta, ¿verdad? Lo mismo pasa en nuestro cuerpo. Las células en la membrana celular van a tener lo que es una recubierta de grasa. ¿Para qué? Para que tranquilamente estas células lleguen a juntarse. Una vez que se han juntado y han realizado el paso de información o el intercambio de información, tranquilamente estas células van a poder separarse. Pero si no tuviesen esta capa de grasa o esta capa lipídica, las células no se separarían y al tratar de separarse, llegarían a reventar, ¿verdad? Entonces, es muy importante de que las células tengan esta capa, no solamente para que llegue a proveer de energía a la célula, sino que también va a facilitar el intercambio de información, como también la unión de enlaces y también la separación de las células. Algunas estructuras de los lípidos van a llegar a funcionar como protectora. Sí, van a poder proteger a nivel mecánico, por ejemplo. ¿Lograron entrar ustedes al anfiteatro o no? No, doctor. Bueno, lamentablemente. Entonces vamos a ver otro tipo de ejemplo. ¿Alguna vez han acompañado a su mamá al mercado a comprar carne? Supongo, ¿verdad? O cuando la mamá vuelve del mercado, igual que cuando trae carne, si ustedes se han dado cuenta, la carne, por encima de la carne, hay una capa gruesa de grasa. ¿Han visto o no han visto? Sí, doctor, sí lo hemos visto. Sí, Sí, ¿no ve? O sea, de lejos se ve a veces la grasa, ¿verdad? Lo mismo pasa en nuestro cuerpo. Por encima de nuestros músculos va a estar una capa de grasa. En todo el cuerpo va a haber una pequeña capita de grasa. ¿Por qué? Porque esta capa de grasa va a proteger a lo que son los músculos. Le va a brindar protección. Aparte de brindarle protección, le va a brindar energía. Como también va a funcionar como si fuese un aislante térmico. ¿Y de qué manera va a funcionar el aislante térmico? En alguna oportunidad ustedes han debido ver, cuando es la época de otoño-invierno, ya sabemos que a las 7, 6, 7 de la tarde ya empieza a hacer frío, ¿sí o no? Sí, en la época de sí, invierno especialmente, ¿verdad? Pero las personas delgadas sienten más rápido el frío. ¿Por qué? Porque no tienen bastante concentración de grasa. Y están ahí, ¿no? Tirititando de frío. Quiero chompa, quiero chompa. Pero en cambio, una persona que es robusta y obesa en cierto aspecto, o que tiene mayor cantidad de masa corporal, estas personas están tranquilas, 8, 9 de la noche y en invierno están tranquilas. ¿Todo por qué? Porque, si se han dado cuenta, las personas gorditas van a tener mayor tolerancia al frío. ¿Todo por qué? Porque en su cuerpo van a tener, repito, mayor concentración de masa corporal, referido a lo que es la grasa. Y no solamente en nosotros, las personas. ¿Alguna vez ustedes han visto por los documentales, por ejemplo, los osos polares?
Estos osos tranquilamente entran al agua, Sí, doctor. nadan, salen del agua, se sacuden y están como si nada. Y no solamente los osos, por ejemplo, otro tipo de cetáceos o mamíferos, como por ejemplo las orcas o las morsas, ¿verdad? O algunas ballenas. Estas tienen una capa gruesa de grasa. ¿Por qué? Para poder resistir el cambio de temperatura dentro del agua. ¿Ya? Entonces, por eso es de que tranquilamente estos animales pueden viajar por todo el mundo. Están en clima cálido, están en clima frígido, o sea, no les pasa nada. También van a cumplir estos elementos lo que es la impregnación, como también la impermeabilización. Esto es referente a lo que es el pelo, las plumas y también en las hojas de algunas plantas. ¿De qué manera? A ver, alguna vez supongo que han tratado de bañar o le han bañado a sus perros, ¿sí o no? Es todo un caos, ¿no? Ven, te voy a bañar y se escapa todavía su perro, ¿no? Y una vez que está, lo agarran y lo meten a la bañera, fácilmente se moja su pelo del perro, ¿sí o no? No, No, doctor. no, No, no. no. Entonces, cuando ustedes echan o le echan agua al perro, el agua ese rato se vuelve sucia y grasosa. ¿Por qué? Porque estos animales van a segregar lo que son pequeñas cantidades de aceite mediante su cuero. Y estas partículas van a impregnar el pelaje de estos animales. ¿Cuántas veces sí lo hemos bañado al perro? Con champú, lo enjuagamos, todo eso, nos moja todo, terminamos más mojados que el perro, lo sacamos del agua, lo secamos, ¿y qué es lo primero que hace el perro? Bueno, después de sacudirse, Se vuelve a En mi, revolcar. se vuelve a en revolcar. mi casa se va a cualquier superficie suave y comienza a revolcarse. Y ni siquiera se revuelca a veces en el pasto, busca tierra, ¿sí o no? Sí. Y nosotros Y no, estamos, ¿no? Ahí amenazándolo, estamos, te voy a volver a bañar, vas a ver, te mira y nuevamente se revuelca en la tierra. Lo agarras nuevamente, lo bañas al perro, lo secas y otra vez para en la tierra. Pero si se han dado cuenta, cuando el perro se revuelca en la tierra, a los pocos minutos su pelaje está seco y limpio. No, ni siquiera hay partículas de tierra. ¿Alguna vez lo han visto? ¿Todo por qué? Porque estas partículas de grasa que va a segregar su pelaje, o su cuero, mejor dicho, va a captar todas esas partículas de tierra. Y al estar llenas ya estas moléculas, ¿sí? Se van a derramar tranquilamente del pelaje del animal. Otro ejemplo, por ejemplo, las gallinas. ¿Alguna vez le han visto bañarse a una gallina en agua? No, por lo general se bañan en la tierra. Y cuando le van a tocar su plumaje, está suave y limpio. ¿Todo por qué? Porque igual tienen pequeñas glándulas que van a producir o van a segregar aceites para que pueda limpiar lo que es su plumaje. En el caso de los patos, por ejemplo, nosotros decimos, oh, los patos son los mejores nadadores. ¿Ven? Pero no, estos patos también habían sido tramposos. El pato acomoda sus plumas antes de entrar al agua, pero al momento que está acomodando sus plumas, su piel o su pelaje empieza a producir igual un poco de aceite y el pato con su pico llega a esparcir este aceite. Lo esparce, lo protege, lo cubre todo el pelaje o el plumaje, perdón, y después se entra al agua. Y como sabemos de que el aceite no se mezcla con el agua, nada tranquilamente el pato. Es decir, de que no había sido tan buen nadador el pato, sino que había sabido hacer trampa, ¿no? Se mete al agua, se revuelve todo, se baña, pero sale del agua y a los 2 minutos está seco el pato. ¿Por qué? Porque igual este aceite que segregan hace que parte del plumaje solamente se humecte y después
se llegue a secar con facilidad. Y también podemos ver esta protección en algunas plantas. ¿Ustedes conocen el árbol de gomero? Bueno, cuando van caminando por la calle, a veces hay arbustos pequeños o plantines pequeños que sus hojas están súper brillantes, están como si les hubiesen lavado con agüita. ¿Alguna vez vieron ese tipo de plantas? Si se percataron cuando estaban en la universidad tenemos varias de esas plantitas que pareciera que han limpiado hoja por hoja con trapito y están brillantes sus hojas. Eso se debe a que estas plantas igual producen una cantidad determinada de grasa para poder proteger lo que son sus hojas. Y así cuando venga el polvo, la misma tierra o la lluvia, estas partículas sí, se van a derramar de las hojas. Lo va a llegar a impermeabilizar. Entonces, dentro de lo que son las funciones que nosotros vamos a poder ver de parte de los lípidos, en nuestro cuerpo cumplen un montón de funciones, pero las más específicas van a ser que van a aportar gran cantidad de energía. Pero aparte, en nuestro organismo también van a llegar a cumplir un papel importante como coadyuvadores de la formación de hormonas y reguladoras del sistema endocrino. ¿Qué quiere decir? De que gracias a algunas moléculas de grasa, nuestro cuerpo va a poder elaborar o producir determinadas hormonas. Y no solamente hormonas, también va a tener afinidad con algunas vitaminas que son liposolubles, como por ejemplo va a estar la vitamina A, D, E y la vitamina K. Y en el caso de las hormonas, vamos a tener lo que es la insulina y el glucagón. En alguna oportunidad, no sé si les pregunté, y si no lo he hecho, les pregunto ahora, ¿ustedes saben por qué los diabéticos se administran la insulina en el abdomen? Doctor, ¿sería para reducir sus altos niveles de azúcar? Claro, sabemos que la insulina va a ayudar a disminuir el nivel de azúcar en el cuerpo, pero ¿por qué se administran la insulina en el abdomen y no se administra en el brazo, en el glúteo o en cualquier otra parte del cuerpo? Doctor, pero yo también he visto que se administran a nivel del muslo. Sí, algunos se administran en el músculo, pero una mayoría se administra en el abdomen. ¿Por qué? Porque la insulina, muchachos, es una hormona liposoluble y nosotros en la región del abdomen tenemos buena cantidad de tejido adiposo. Entonces, cuando un diabético, un paciente diabético se administra la insulina, la hormona es rápidamente asimilada o absorbida por lo que es el tejido adiposo y lo llega a distribuir o lo lleva rápidamente al torrente sanguíneo para que mediante la circulación llegue hasta el hígado, se metabolice y pueda redistribuirse a todo el cuerpo. ¿Ya? Se dice también de que las grasas son fuentes de ácidos grasos esenciales, es decir, aquellas grasas que nuestro cuerpo no puede llegar a sintetizar. Aparte de eso, es necesario que nosotros de vez en cuando lleguemos a consumir lo que son las grasas. ¿Por qué? Porque una carencia de grasas puede afectar lo que es nuestro sistema endocrino. ¿Ya? A veces, ¿verdad? Cuando nos invitan a una parrillada, nosotros estamos botando la grasita que se ha hecho con la carne. Más bien, esa carne, o esa grasa, mejor dicho, que ha sido tostada o cocida al fuego, es más natural,
no nos va a hacer tanto daño como una grasa que ha sido fritada en sartén. Esa grasa va a ser muy importante en nuestro cuerpo para poder producir vitaminas liposolubles, como también va a ayudar a regular lo que es el sistema endocrino, ¿ya? Especialmente ustedes, señoritas, de vez en cuando tienen que consumir una cierta cantidad de grasa, porque ustedes cada mes tienen alteración hormonal. Entonces, ayuda a regular de cierta manera esta concentración de grasas que vamos a tener en nuestro organismo. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No, doctor. Creo que todo está claro, ¿verdad? Ya me dijo anteriormente que a mí no me gustan las cosas grasosas. No, pero no te estoy diciendo de que sí o sí todos los días comas grasa. O sea, un asado o una parrillada lo vas a comer una vez a la semana o máximo 2 veces al mes, por decir así, ¿verdad? Pero de ahí, de esa grasita que va a tener la carne, no vas a comer toda la grasa. Vas a comer un pequeño pedazo y listo. Eso es por demás para nuestro cuerpo. Porque aparte de eso, si nosotros no vamos a comer la grasa o vamos a ingerir grasa de los alimentos, si se dan cuenta, constantemente estamos ingiriendo grasa, pero la grasa saturada, aquella que hace daño a nuestro cuerpo. A ver, ¿les gusta lo que es la hamburguesa? ¿Les gusta la salchipapa? Depende de qué tipo Salchipapa sí. de salchipapa no me gusta a mí. Pero si no te gusta la salchipapa, por decir te gusta la hamburguesa, ¿sí o no? Depende de qué tipo de hamburguesa. No soy No, vegana, pero depende de qué tipo de hamburguesa. la que tú quieras, la que te guste a ti. Pero si nosotros analizamos, por ejemplo, lo que es la hamburguesa tiene gran concentración de grasa. No solamente porque la carne es fritada en aceite, sino que acompaña lo que son las papas fritas. Y la papa frita absorbe bastante aceite. ¿Sí? Entonces estamos ingiriendo grasa en nuestro cuerpo. Pero repito, ingerimos la grasa que no es buena. Ingerimos grasas saturadas que van a ser perjudiciales para nuestro organismo. ¿Sí? Entonces, en todo lado, nosotros en todo alimento vamos a poder encontrar grasa. En todo alimento. Ustedes me dicen la sopa. Bueno, en la sopa no va a haber grasa. ¿Quién dice que no va a haber grasa? En tu plato no encontrarás grasa, supuestamente. Pero si nosotros vamos a la elaboración del almuerzo, las caseritas, por ejemplo, le van a poner de todo a la sopa. Le van a poner hueso blanco, le van a poner carne, esa carne que va a tener partes de grasa para poder darle un poco más de sabor a la sopa. ¿Sí? Entonces, vamos a ingerir nosotros grasa por cualquier mecanismo. Así que la próxima vez que digan, yo no como grasa, analicen lo que están comiendo. Analicen. O a ver, díganme un alimento que no tenga grasa. O no presente ácidos grasos. Menos las frutas, claro está. Las verduras. Bueno, hay aceite vegetal, ¿cierto? No, rayos. ¿No? Se puede secretar. Entonces, en todo lado nosotros vamos a poder consumir lo que son los aceites, ¿no? Vamos a clasificar, por ejemplo, en dos grupos a estos ácidos grasos, lo que son los ácidos grasos saponificables y los ácidos grasos no saponificables. ¿Qué quiere decir esto? Que a estos lípidos los vamos a tener en dos grupos. Los saponificables van a estar los mismos ácidos grasos, las grasas neutras como el ácido glicerio, los séridos, los lípidos complejos o de membrana como los glicerofosfolípidos o los esfingolípidos y también los eicosenoides de tipo 1. Aquí van a estar, por ejemplo, las prostaglandinas. Y los no saponificables
van a ser los terpenos, o también llamados elementos isoterpenoides, y también van a estar los esteroides. Dentro de lo que son los lípidos saponificables, estos van a ser ácidos grasos, que van a ser saturados, como también insaturados. Y también van a estar otros elementos como la acil o los acilglicéridos. Estos van a estar formados o en su estructura, van a tener lo que es un grupo carboxilo como un grupo funcional y van a tener una cadena larga hidrocarbonada. Habíamos visto la cadena de la glucosa, ¿verdad? Que tenía 6 átomos de carbono, pero estos elementos, lo que son los triglicéridos, van a tener estructuras largas, donde pueden llegar a tener desde los 8 átomos de carbono hasta más de 50 átomos de carbono en su estructura. ¿Ya? Una media se indica de que van a ser por lo menos hasta los 22 a 30 átomos de carbono, pero va a haber moléculas más complejas que van a tener en su estructura mayor cantidad de átomos de carbono. Estas moléculas, por ejemplo, que van a constituir moléculas más grandes, van a ser llamadas como los acilglicéridos o también los fosfolípidos. Estos fosfolípidos en su estructura van a tener lo que son átomos de fósforo. ¿Para qué? Para poder aumentar la cantidad de energía a nuestro cuerpo. La parte que contiene el grupo carboxilo tiene una carga negativa, especialmente al contacto con el agua. Eso lo vuelve entonces hidrófobo. ¿Qué quiere decir hidrófobo? Que va a repeler lo que es el agua, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros, por ejemplo, hemos visto caer una gotita de aceite a un recipiente que estaba con agua? ¿Y qué pasa? ¿Estos se llegan a mezclar? No, ¿verdad? No se mezclan. Pero existe una manera de poder mezclar estos dos elementos, lo que es el agua con las grasas. ¿Cómo se podrá llegar a mezclar? Un proceso químico, doctor. ¿Cómo cuál? ¿Cómo cuál? A ver. Agregándole un compuesto orgánico como los que mencionaba, como el benceno o el alcohol, algo por el No, estilo. no, muchachos. ¿Alguna vez ustedes han Claro. cocinado o han visto la sopa o la olla de la sopa cuando estaba cocinando su mamá o cuando estaban cocinando ustedes? A altas temperaturas, el agua puede mezclarse con el aceite. Permítame un momento, por favor. Gracias, jóvenes, por la espera. Van a disculpar. Bueno, Melanie, la clara de huevo sí no tiene grasa, pero tiene bastante cantidad de albúmina, ¿ya? Y eso va a dar origen también a que se llegue a mezclar con lo que son los ácidos grasos en nuestro cuerpo. ¿No? Y va a ayudar de cierta manera a producir o crear, como ya hemos dicho, moléculas de ácidos grasos, ¿no? Entonces, estábamos en cuando nosotros ponemos a hervir el agua y le aumentamos un poco de aceite, estos sí van a poder mezclarse momentáneamente. ¿Por qué digo momentáneamente? Porque el calor va a ser un factor determinante de que va a alterar relativamente las moléculas y estas se van a poder combinar. Pero, ¿qué pasa si nosotros apagamos el almuerzo? Según va a ir enfriando lo que es la comida, la grasa se va a ir a la parte superior, ¿verdad? Llegando a formar lo que es una capa de grasa. Y se va a llegar a separar de lo que es el agua. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es lo más lógico o qué es lo más lógico? ¿Poner agua al aceite o aceite al agua? Aceite al agua, doctor. Aceite al agua. ¿Ya? ¿Alguien dice lo contrario?
Agua al aceite, doctor. Agua al aceite, doctor. Agua al aceite. Ya, se los voy a poner igual con un ejemplo. ¿Alguna vez han fritado un huevo, sí o no? Sí, doctor. Sí. Cuando sueltan o rompen el huevo al sartén que está con aceite, salpica, ¿verdad? ¿Por qué salpica? Porque contiene agua. Entonces, no es correcto añadir agua al aceite. Es al revés, muchachos. Se puede añadir aceite al agua. Y así nos va a llegar a salpicar y no va a producir quemaduras en su cuerpo o en sus manos. ¿Ya? Tengan en cuenta eso, muchachos. Nunca agua al aceite, pero sí aceite al agua. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, una estructura, lo que es el ácido esteárico y el ácido oleico. Fíjense, el grupo funcional carboxilo está en el primer átomo de carbono. Pueden verlo aquí, ¿verdad? Está el carbono, doble enlace al oxígeno y un enlace simple al hidróxido. Ya este otro lado igual, enlace simple al hidróxido y doble enlace al oxígeno. Pero estas moléculas pueden ser ácidos grasos saturados como insaturados. Pueden presentar en su estructura enlaces simples como también pueden presentar enlaces dobles. Los ácidos grasos saturados no contienen lo que son enlaces dobles y todos los sitios están ocupados especialmente por lo que son los hidrógenos. Estas fuerzas o estos enlaces que van a llegar a formarse en la molécula son enlaces débiles, ¿ya? Y son llamadas fuerzas de dispersión de London. Pero a pesar de que son débiles, estas o estos enlaces son numerosos, es decir, se forman varios puentes de enlace de lo que va a ser las fuerzas de London. Por ejemplo, vamos a tener lo que es el ácido palmítico con 16 átomos de carbono y el ácido esteraico con 18 átomos de carbono. Va a existir también algunos ácidos grasos con una cadena hidrocarbonada. Ya habíamos dicho que va a ser hidrofóbica o hidrófoba, que quiere decir que va a llegar a repeler el agua. Este grupo de los átomos de carbono va a ser, por lo general, es un número par. ¿Ya? ¿Por qué par? Para llegar a formar pares de moléculas. Por eso siempre termina con 16, 22, 24, 30. Siempre va a terminar en un número par. ¿Ya? Entonces, los tipos de ácidos grasos que vamos a tener son los saturados, los monoinsaturados y también los poliinsaturados. Los saturados no van a presentar dobles enlaces. Los monoinsaturados pueden presentar un solo enlace doble en toda su cadena. Y los poliinsaturados pueden presentar más de un doble enlace en lo que es su cadena. ¿No? Acá tenemos, por ejemplo, una figura, lo vamos a poner así para que se pueda ver mejor, de una división de los lípidos. Vamos a tener a los lípidos que van a dar origen a dos elementos, ¿verdad? Los lípidos saponificables y los lípidos insaponificables. Los saponificables van a ser aquellos lípidos antipáticos. ¿Y quiénes van a estar acá? Van a estar los glicerolípidos y también los esfingolípidos. Pero también vamos a tener los eicosenoides, donde van a dar origen a las prostaglandinas, los lípidos neutros, donde van a estar los acilglicéridos y las ceras. Y también van a estar en este grupo los ácidos grasos como sus derivados. Y dentro de los lípidos insaponificables van a estar los terpenos y los esteroides. ¿Ya? Es un pequeño resumen más que todo esta tablita que se está mostrando. Acá, por ejemplo, tenemos igual otro cuadro donde podemos indicar que los lípidos van a estar formados por ¿qué? Es un resumen directo. Van a estar formados por largas cadenas hidrocarbonadas. Se van a caracterizar ¿por qué? Porque son insolubles en agua, son poco densos y se van a llegar a disolver
con solventes orgánicos, ¿ya? Pero también, según la polaridad que presentan, van a ser aquellos lípidos complejos que no tienen afín al agua, o los lípidos sencillos, que sí van a poder mezclarse de cierta manera con el agua. Entre los lípidos complejos vamos a tener a los triacilglicéridos, los fosfoglicéridos, los esfingolípidos, los séridos, y dentro de lo que son los lípidos sencillos vamos a tener a los esteroides, como también los carotenos. ¿Alguna vez ustedes escucharon hablar sobre lo que es un caroteno o un beta-caroteno? No, doctor. ¿No? ¿Nunca? En la zanahoria, doctor, el caroteno. Exactamente, muy bien. Los beta-carotenos van a estar presentes en algunos alimentos, especialmente en los vegetales, ¿ya? Estos beta-carotenos van a llegar a producir cierta pigmentación en nuestras mucosas. Es decir, si en alguna oportunidad ustedes vieron a una persona que consume bastante zanahoria, su piel poco a poco se va a ir tornando ligeramente anaranjada, rosada anaranjada. Pero si consumimos, por ejemplo, otro tipo de verdura que tiene también buena cantidad de beta-carotenos, como es la remolacha, o llamado también beterraga, alguna vez cuando ustedes han consumido o han preparado, por ejemplo, han visto de que sus manos se han llegado a pintar de rojo. Pero ¿qué pasa con los elementos de excreción? Por ejemplo, con la orina y con las heces. Cambian de color, ¿verdad? Se tornan rojo. Y la primera vez que ustedes consumieron lo que es esta beterraga, se asustaron, ¿no? Cuando fueron al sanitario, fueron a miccionar o a hacer pis. ¿Y qué salió? Salió la orina de color roja, diciendo, ¡ay, estoy botando sangre! Se han asustado, ¿sí o no? Ah, ese tiempo, doctor, cuando éramos mucosos todavía, Cuando niños. eran, cuando, Y cuando nos dijeron que era por comer beterraga, ya después se hizo costumbre. como dices, ¿verdad? Cuando les decían, cuando eran mocosos, ¿verdad? Ese término no había escuchado después de mucho tiempo. Pero es cierto, ¿verdad? Existen varios alimentos que van a tener varios tipos de betacarotenos, ¿ya? Especialmente nosotros nos damos cuenta por aquellos alimentos que van a poder teñir la mucosa. Ya habíamos dicho, está la zanahoria, la beterraga. ¿Cuál más creen que puede llegar a teñir? ¿Alguna vez han trabajado con el zapallo? El brócoli igual tiñe. Exactamente. Es decir, varios vegetales sí van a llegar a tener lo que son los betacarotenos. El brócoli, la col, el zapallo, ¿ya? Son alimentos que van a tener, repito, gran cantidad de betacarotenos. Y estos betacarotenos sí son importantes en nuestro cuerpo. ¿Para qué? Primero, para ayudar a formar lo que son los ácidos grasos, pero también van a ser importantes para poder nutrir de manera correcta lo que son las córneas en el ojo. Porque si no es alimentada adecuadamente la córnea, las personas van a tener dificultad en la visión. ¿Ya? A veces dicen, no, tengo miopía, tengo astigmatismo, tengo esto, tengo este otro. A veces es porque se mueve un poquito lo que es la retina o el mismo cristalino, pero un papel muy importante ahí va a ser las córneas para poder distinguir lo que son las imágenes y poder observar el medio que nos rodea. También vamos a tener lo que son las funciones que pueden cumplir estos lípidos. Vamos a tener, por ejemplo, que pueden cumplir la función de reserva, donde los triglicéridos son la principal reserva energética de los animales. Van a formar parte de lo que es la estructura de nuestro cuerpo, es decir, los fosfolípidos, los glucolípidos,
fosfolípidos y el colesterol van a formar bicapas lipídicas en las membranas celulares. Y también van a ayudar, ya les decía, con la regulación hormonal, donde las hormonas, los esteroides y los esteroides van a regular el metabolismo y también las funciones de reproducción. ¿Ya? Cuando hablemos aquí respecto a lo que es la reproducción, muchachos, por favor, esto más que todo para ustedes, señoritas, para ustedes más que todo. Sabemos, y ya habíamos estado analizando también, de que el cuerpo de ustedes va a estar sometido a cambios hormonales especialmente. Pero cuando ustedes quieran iniciar un tratamiento por alguna alteración hormonal, por favor les pido, no solamente consulten a un solo médico o a un solo endocrinólogo, consulten a 2 o 3. Siempre busquen una segunda opinión. ¿Por qué? A veces nos cerramos nosotros en lo que es un familiar, un conocido de la familia, para poder seguir un determinado tratamiento. Y a veces estos tratamientos son erróneos. Son erróneos. ¿Ya? Entonces, repito, por favor, señoritas, el cuidado más que todo va a ser para ustedes. ¿Ya? Nosotros los varones no tenemos ese cambio hormonal. Vamos a sufrir un ligero cambio hormonal cuando estemos pues por la edad de los 50, 60 años, lo que es la famosa andropausia. Ahí vamos a estar chocheando los varones. ¿Mm? Y esto respecto a lo que es la alteración hormonal en los varones, a veces es peligroso, es muy peligroso, pero no en el sentido de que nos va a afectar internamente, sino que han debido ver, y hay documentales, por ejemplo, de que muchos varones, cuando están en esta etapa de la andropausia, recién buscan a su verdadero amor. De verdad buscan a su verdadero amor, pero no en el sexo contrario, sino en el mismo género. ¿Ah? No entendí eso. ¿Perdón? No entendí eso, doctor. ¿Cómo es que buscan su verdadero amor del mismo género? No entiendo. Algunos se vuelven homosexuales. Se vuelven falladitos. ¿Mm? Han debido No ver, por ejemplo. digas, no uses términos despectivos a la persona solamente basados en lo que es su dirección o orientación sexual. No los define como personas como tal. Eso es verdad, ¿no? Por eso, yo les digo de que existen alteraciones hormonales en el varón y algunos toman rumbos distintos a los que antes tenían. Hablar respecto a lo que es la sexualidad y la diversidad de género, es cierto lo que su compañera dice. No podemos ser despectivos con una persona. ¿No? No podemos serlo, porque ahí ya entraríamos en un grado de discriminación. ¿No? Pero respecto a lo que es la medicina, por ejemplo, nosotros tenemos que tomar en cuenta de que trabajamos con ciencia y hay algunas cosas que sí o sí se las tiene que decir. Y a veces empleamos términos despectivos, pero eso es sin querer. ¿Mm? Pero al decir sin querer no vamos a estar todas las veces, ¿no? Ofendiendo a las personas. Hay que tener mucho cuidado con eso, por favor. ¿Ya? Vamos, sigamos, muchachos. Dentro de lo que son los ácidos grasos insaturados, estos van a llegar a presentar enlaces dobles y van a llegar a formar también, o van a llegar a presentar lo que son las interacciones intermoleculares. Y estas interacciones o estos enlaces que pueden llegar a crearse son débiles, pero al mismo tiempo van a ser menos numerosos, van a ser en poca cantidad. ¿Debido a qué? A que esta cadena hidrocarbonada, ¿por qué decimos hidrocarbonada? Porque a lo largo de la cadena va a presentar varias moléculas de hidrógeno como también de hidróxido, es decir, OH. Van a llegar a tener formas irregulares y va a ser más difícil establecer enlaces. Como por ejemplo vamos a tener lo que es el ácido oleico.
¿ya? Que va a tener en su estructura 18 átomos de carbono. Fíjense, acá tenemos lo que es una grasa neutra, como ser los acilglicéridos y los triglicéridos. Estos son ésteres de un trialcohol. ¿Qué quiere decir trialcohol? Que en su estructura van a tener 3 enlaces dobles, pero que van a estar unidos directamente al oxígeno. ¿Ya? Estas moléculas son más complejas y van a llegar a formar enlaces o, mejor dicho, estructuras súper largas. ¿Cuántos átomos de carbono tiene, por ejemplo, la cadena central? Va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 átomos de carbono en lo que es la cadena principal. Y si nos fijamos las cadenas laterales, la superior va a tener 16 y la inferior va a tener 17, pero está presentando un doble enlace. ¿No? Las grasas neutras que van a estar en nuestro cuerpo, las que son llamadas los acilglicéridos y los triglicéridos, estos van a ser elementos de ésteres combinados con un trialcohol, como por ejemplo la glicerina. Y este puede presentar en la estructura 1 a 3 ácidos grasos. ¿Ya? O sea, son estructuras más grandes. Vamos a tener acá como ejemplos los monoacilglicéridos, los monoglicéridos, los diacilglicéridos y los triacilglicéridos. ¿Ya? Dicho de otra manera, acá tenemos la estructura. Es una cadena hidrocarbonada polar y el grupo terminal, este va a ser polar. Este es un ácido graso insaturado. Una de las puntas es hidrofóbica y la otra es hidrofílica. ¿Qué quiere decir? De que una de las puntas va a repeler el agua. En cambio, la otra punta va a ser o va a tener atracción a lo que es el agua. Este tipo de moléculas, por ejemplo, nosotros vamos a poder ver en los medicamentos. ¿Alguna vez ustedes han tomado una emulsión o la famosa emulsión de Scott? ¿Alguna vez han probado? Dije que era aceite de bacalao. Exactamente, el aceite de hígado de bacalao. Creo que un par de veces, pero ¿Es no era rico? algo que me diera cada rato. ¿Es rico el aceite de hígado de bacalao? Nah, es súper feo. Creo que ya probé el de fresa y era como medio agrio, no lo sienten. Claro, ahora por ejemplo, lo que les digo, la emulsión de Scott es una emulsión. ¿Por qué es una emulsión? Es una mezcla de agua con aceite, ¿ya? Pero esta mezcla de elementos ya está saborizado, pues. Si ustedes llegarían a probar lo que es el aceite de hígado de bacalao, el puro, el olor es insoportable, es horrible. Y el mismo sabor también es horrible, muchachos. Es feo, 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 con F de foca. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que estamos queriendo ver nosotros acá en lo que es un compuesto o una emulsión? Ya les decía, la emulsión es un elemento donde se va a mezclar el agua con aceite. ¿De qué manera? Cuando nosotros agarramos un recipiente de una emulsión, agitamos con fuerza y dice, ¿no? Agítese bien antes de usar, dice, el medicamento. Lo que hacemos es, con el movimiento, con la agitación, nosotros creamos enlaces momentáneos entre lo que va a ser el agua y el aceite. ¿Para qué se crea estos enlaces? Para que pueda ser administrado el medicamento. Una vez que es administrado este medicamento, una vez que lo ingerimos, antes de llegar al estómago, ya se separan. ¿Para qué? El agua se va a ir por un lado y este elemento que es derivado de grasa se va a absorber directamente. O si no, va a esperar que empiece lo que es el peristaltismo para pasar al intestino delgado y recién ahí sean absorbidos. Tenemos nosotros una tablita, por ejemplo, de la composición de algunas grasas que vamos a tener de conocimiento en el mercado. Por ejemplo, tenemos lo que es el aceite de coco. El aceite de coco va a presentar mayor cantidad de grasas saturadas, poca concentración de
grasas insaturadas, y poliinsaturadas va a presentar una nadita, ¿verdad? Tenemos la manteca, la mantequilla clarificada, la otra mantequilla simple, el aceite de palma, el aceite de oliva, que es recomendable consumir, ¿verdad? El aceite de oliva. Fíjense, la concentración de ácidos grasos saturados va a ser mínima, lo propio de poliinsaturados. Lo que más que todo va a tener este aceite de oliva, va a tener elementos monoinsaturados, ¿verdad? Y fíjense, a ver, ¿qué aceite por lo general llegamos a consumir nosotros? ¿Qué, Aceite. qué aceite? ¿De Aceite dónde? vegetal, aceite de carne, Aceite vegetal, pero ¿de dónde sacamos nosotros ese aceite? ¿Alguna vez de la han verdura. escuchado? Del girasol, De la de la semilla del girasol, de la soya, ¿no? Fíjense, si nosotros vamos a lo que es la semilla de girasol, esta semilla de girasol tiene grasas saturadas, pero no en gran cantidad. Tiene monoinsaturados, poca cantidad, y los poliinsaturados van a ser de mayor cantidad. ¿Verdad? Es una tabla de referencia, nada más, muchachos. Entonces, cuando tengamos nosotros también lo que son las grasas neutras, ya habíamos visto este ejemplo más adelante, tenemos, ¿verdad?, lo que es la unión de 3 alcoholes, junto con otras 2 moléculas o 2 cadenas ramificadas largas. Los mono y los diglicéridos van a tener un carácter débilmente anfipático. ¿Qué quiere decir anfipático? Que una de las puntas va a ser, ya hemos dicho, liposoluble y la otra va a ser hidrosoluble. Los triglicéridos no van a tener esta facultad. ¿Por qué? Porque estos triglicéridos son más que todo hidrofóbicos, es decir, van a tener repulsión al agua. Dentro de las funciones principales que van a caracterizar a los monoglicéridos y a los diglicéridos es almacenar o brindar combustible de energía, como también de reserva energética a nuestro organismo. Y los vamos a llegar a almacenar en forma de algunos glúcidos, como también en forma de algunas proteínas. Estas van a ser las que van a ser elementos que van a estar en relación directa con los ácidos grasos. Pero también habíamos indicado de que pueden cumplir una función protectora, ya sea a nivel térmico o a nivel mecánico. ¿Ya? Existen algunos elementos que pueden ser llamados sebos y mantecas. ¿Ya? Estos pueden ser sólidos a una temperatura ambiente, pero cuando son sometidos a temperaturas altas o son sometidos al fuego, al calor, estas van a modificar lo que es su estructura y su mismo estado. Por ejemplo, a ver, ¿alguna vez ustedes han debido ver cuando hacen chicharrón, el chicharrón de chancho? ¿Sí o no? Sí, doctor. Sí. Cuando la manteca está caliente, ¿cómo está? Está en estado líquido, ¿verdad? Y es de color, Sí, doctor, amarillento. Pero, ¿qué pasa cuando esta manteca va enfriando? se va haciendo como, se va condensando y haciendo medio blanco amarillento. Exactamente, entonces existe una alteración en su estructura molecular. Y esta estructura molecular cuando va cambiando, entonces también puede haber alteración en lo que es el color. Aquí el calor va a jugar un papel muy importante con respecto a lo que son los ácidos grasos. Cuando nosotros estemos en la estación de primavera y especialmente verano, muchachos, si se han dado cuenta, algunas personas, especialmente las gorditas, empiezan a transpirar más. ¿Por qué? Porque su cuerpo está tratando de eliminar ese exceso de grasa que va a tener el cuerpo, como también
algunos elementos que están haciendo daño al cuerpo. Por eso también se les pide de que consuman bastante agua, bastante líquido. Y para terminar, vamos a decir de que en los animales de sangre fría y en los vegetales se puede tener lo que son los aceites. Y en los animales de sangre caliente, las grasas se van a presentar en forma de sebos. ¿De acuerdo? Entonces, en los vegetales son aceites. Y en los animales de sangre caliente se va a hablar de lo que son los sebos. ¿Ya? Vamos a quedar acá, muchachos. La próxima semana vamos a terminar este tema.